Hola, ¿qué tal chicos? Quería dejarles un video más mostrándoles un par de sugerencias para generar sus renders. En caso de que vayan a generar renders para presentaciones, digamos, digitales, es decir, que no se van a imprimir sus renders, que no tienen que imprimirlos en gran formato, hay unas opciones que les van a ayudar mucho para eficientar su tiempo. Entonces, aquí ya tengo un render, una imagen más bien, de mi tenis, el cual ya vieron en videos pasados. Ya le coloqué la luz, tiene su fondo, tiene texturas, tiene sus materiales, todo está listo ya para generar el render. Entonces ya platicamos de los samples y demás en los materiales, o sea, la cantidad de veces que va a pasar la información de Keyshot a través del render para generarla y calcular los reflejos de las luces, sombras y demás. Ya que estamos listos para renderar, nos vamos a ir a donde dice render, le damos clic aquí y nos va a aparecer una ventana. En esa ventana vamos a tener varias opciones. Vamos a tener el nombre del archivo que le vamos a otorgar, en dónde se va a guardar, el formato, incluir Alpha Transparency, que ese es en caso de que generemos un TIFF o un PNG. De hecho es con el PNG, si no me equivoco también. Con el PNG podemos incluir el Alpha Transparency, que es básicamente la máscara al generar alrededor de mi objeto. También tenemos resolución. En este momento lo voy a generar únicamente como PNG, no como JPG, es decir, como PNG. También, si se dan cuenta, ya lo podemos mandar a Photoshop o a TIFF. Pero repito, como ejemplo, nada más lo voy a dejar como PNG. Le voy a decir que me guarde el canal alfa, es decir, que me va a generar un perímetro alrededor de mi imagen para poderlo enmascarillar en Photoshop. La resolución, aquí es donde se pone interesante esto. Tenemos la resolución y tenemos el tamaño de impresión. En resolución, si es una presentación digital, yo creo que podemos dejarlo entre 1200 a 1920. Esa es una buena resolución de pantalla. Yo, por ejemplo, seleccionaría 1920 y en caso de que también lo quiera imprimir, a lo mejor podemos cambiarlo a centímetros y podemos guardarlo como 210. Perdón, sería 21 centímetros por 29 y vean cómo en este mismo momento se ajustan los píxeles en la parte superior. ¿Ok? Entonces estos están ligados uno a otro. Nuevamente, si yo cambio a 3840 corresponde a 121 centímetros. Entonces se pueden dar una idea más o menos de a qué corresponde cada uno con otro. Por ejemplo, a cuánto correspondería un tamaño carta más o menos, que sería 210, que serían 21 por 29 más o menos, aunque realmente mantiene el aspect ratio, entonces se va a ajustar inmediatamente el otro. Entonces si yo quisiera imprimir más o menos de 21 de largo, serían 14 de alto y está ajustado a 80 píxeles por pulgada. Aquí es donde también vamos a tener un ajuste importante. Si yo fuera a imprimir este render y lo voy a imprimir en un tamaño digamos de 42 centímetros por el ajuste que sería de 28, 42 por 28, 80 es una resolución muy pequeña. Me convendría irme 150 porque son 150 puntos de color en un píxel o píxeles por, más bien serían píxeles por pulgada, es decir, 150 píxeles en una pulgada, a diferencia de 80. 80 cuadritos de color que me van a generar una gama de colores versus 150 cuadritos de color que me van a generar una gama de color en una pulgada cuadrada. Entonces, para impresión, les recomiendo que sea de 150 para un tamaño máximo de 42 centímetros más o menos, pero si no le quieren fallar y tienen los recursos en su computadora para mandar un render bastante grande y con muy buena resolución, les recomiendo 300 píxeles por pulgada. En el caso de digital, yo casi siempre manejo entre 80 y 100. En este caso vamos a dejar 100 para este ejemplo. Y en tamaño les dije que va a ser una presentación, digamos, digital. Entonces me voy a quedar con 1920 por 1280. De ahí vamos a tener aquí varias opciones de layers o de pasadas, ¿no? Nos puede generar diferentes tipos de render. ¿A qué me refiero con esto? Podemos generar render passes. En las pasadas de render o en las capas que nos va a generar pensándolo en Photoshop, nos va a generar para todos los materiales difusores o bueno, diffuse, para toda un render de pura iluminación, un render de pura iluminación global, un render de sombras, de refracción, reflexión, reflejos, con puros stickers, el clown, que son creo que las variaciones de color o de luz, no recuerdo muy bien de clown, vamos a ver aquí nos va a decir un poquito tal vez si dejamos el mouse para aclarar que bien qué es el clown, aunque no me da la información aquí. Pero bueno, el clown es otra opción también. ¿Y qué es lo que va a generar? De este render de Tennis Shoe va a generar todos estos renders o todas estas capas, ¿ok? Que yo después voy a poder poner todas en Photoshop y manipularlas para ajustar los niveles de intensidad de luz, de detalle, sombras y luces, etcétera, etcétera. Entonces, si quieren hacer muchos ajustes a detalle muy específicos en Photoshop, les recomiendo que dejen prendido All Render Passes. En este caso, a lo mejor yo voy a hacer unos retoques en Photoshop, pero muy sencillos, por lo tanto no necesito tantas capas.
tal vez solo con la capa de transparencia alfa o alpha transparency, ¿ok? Bueno, también puedo seleccionar una región en particular para renderear, pero ahorita no me interesa, más bien quiero generar todo el render. Entonces ya tengo mi render y yo, si nada más voy a generar un render, pues le puedo picar aquí, render, y se genera mi render, ¿no? Para empezar a trabajar la computadora. Otra cosa que puedo hacer es agregar a la cola add to queue, y en el queue se va a agregar el render que acabo de agregar. Me voy aquí a add job y se va a incluir esta vista que tengo en este momento. Saving file y ya apareció, ya se procesó y aquí está mi primer render y aquí tenemos una vista previa del render. Dice cuando lo agregué, el max sample son 53 max samples, o sea, máximo 53 pasadas. La información que es de 1920 por 1280 y en formato PNG. Dice frame count 1 porque no es una animación, entonces al no ser una animación, pues nada más es un frame. Si fuera una animación de 60 segundos por 24 cuadros por segundo, pues ustedes pueden hacer la multiplicación y verán cuántos renders va a sacar para la animación. Después podemos regresar aquí a nuestro modelo de render. Esta ventana la voy a poner aquí a un lado. Me voy a ir a cámara. Y ya tengo aquí una, por ejemplo, que se llama Back Hero. Le doy clic, carga mi vista, se acomoda en automático la cámara. Ya saben cómo colocar las cámaras, lo hicimos en el principio de estos videos de Keyshot 9. Y ya que tengo mi cámara ajustada, simple y sencillamente aquí, si voy a respetar las mismas opciones, pues simple y sencillamente me voy aquí y le doy a agregar trabajo. O por el contrario, si quiero que sea un render muchísimo más grande, es decir, el render de la vista trasera quiero que sea de 7680 por 5120, pues cambio las opciones aquí en la ventanita de resolución, me voy aquí y me voy a agregar trabajo. Se agrega el trabajo y ya tenemos entonces la vista posterior, pero en un formato muchísimo más grande. Lo mismo hubiera sido si hubiera cambiado el formato, también lo podría haber cambiado a JPG o a TIFF. Nuevamente me voy a la vista superior que también ya tengo guardada. Tal vez en esta vista yo no quiero el fondo, yo quiero un fondo completo y totalmente negro. Entonces nos vamos a Environment y cambiamos el fondo por un color negro o incluso blanco, no se ve tan mal, pero vámonos a un fondo negro. Le damos a aceptar. Y ahora sí me voy otra vez a mi render, a mi salida de render. Y tal vez en este caso yo quiero un PSD un poco más pequeño. Y tal vez aquí le voy a dar 150 porque a lo mejor imprimo uno tamaño carta, ¿no? Entonces 150 píxeles es algo aceptable. Me voy al queue, agrego el trabajo. Y vamos a ver que a pesar de que yo cambie las opciones para preparar mi render, los primeros renders que ya tengo guardados respetan las propiedades que puse originalmente. Sin embargo, este tercer render va a tener otra salida, completamente diferente con otros visuales. Incluso, también yo podría agarrar y cambiar los materiales. Por ejemplo, me voy a pintura. Vamos a buscar aquí un soft o un mate, que sería mate. Y tal vez en vez de negro, le queremos poner rojo, por alguna razón. A lo mejor son tenis del imperio, ¿no? Y ya cambió a rojo, ¿ok? Incluso también la textura la quiero cambiar y quiero que sea ahora también en color negro en vez de como una textura. Y lo dejamos así en esta combinación, mate, brillante y rojo. Y de igual forma le doy Output y le doy aquí en vez de PSD, tal vez yo le doy, es más, voy a dejar el PSD, pero tal vez quiero que en este caso me renderé todas las capas. Render All Passes. El tamaño está bien. Vamos a hacerlo un poco más pequeño, vamos a hacerlo a 1920. Nos vamos a Queue y agregamos el trabajo. Is on save state, would you like to render as user reset to save? Vamos a darle cancel. Agregamos. No, era ok, perdón, disculpen. No pasa nada, le damos a agregar. Sí, no hay problema, le damos render. Ya se agregó. Ya tenemos dos vistas completamente diferentes con diferentes materiales también. Entonces, lo útil de este programa en el queue, en la cola, es que yo puedo generar diferentes opciones y versiones de mi render, colocarlas en una cola, en un área de trabajo. Y si ustedes se han dado cuenta, cuando tienen esta vista de tiempo real, pues su render, su programa consume mucha información, muchos recursos, ¿no? Del CPU y del RAM. Entonces una recomendación es, guardo mi archivo, le damos Save, cierro el programa, abro un trabajo de Keyshot en blanco, ya que se abrió mi programa, me voy a Render, me voy a Queue
o a la fila o a la cola, y aquí están salvados todas mis vistas previas de los renders que yo generé en el archivo pasado. Obviamente ahorita pues ya no voy a consumir tantos recursos porque no tengo nada en mi área de trabajo, nada que me esté generando luces y sombras. Entonces yo puedo dejarlo en blanco, no consumo tanta información, hago pequeña mi ventana, me puedo poner a hacer otra cosa y simple y sencillamente le doy procesar cola y listo, empiezo a generar todos mis renders mientras yo puedo trabajar en otro proyecto, siempre y cuando pues mi computadora tenga los recursos para hacerlo y manejarlo, ¿no? Bueno, espero que les haya sido de utilidad toda esta serie de videos, sobre todo ese también al final para generar y eficientizar su tiempo de rendereado. Cualquier duda, pues saben que ando por aquí al pendiente. Nos vemos, bye.